¿Qué tal amigos? Muy buenas para cada uno de ustedes, pidiendo a Dios que cada día ministre nuestras vidas, que tome el control y el dominio de cada uno de nosotros, que nos llene su sabiduría, ¿verdad? Hoy yo quiero hablar algo sobre una fe viva. He hablado de este tema varias veces, pero hoy quisiera como hablar un poquito más sobre este tema. Y voy a basarme en el libro de Santiago, el capítulo 2, verso 14 al 26. Y quiero que escuchemos bastante este tema, ¿verdad? Decidí hoy hacer este tema con un reloj grande sobre mi cabeza. No para mirar el tiempo, sino para que cada uno de nosotros podamos alcanzar entender la fe. Una fe viva, según Santiago, en el capítulo 2, el verso 14 al 26, voy a leer para ustedes con la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe, porque por mis obras tú crees que Dios es uno. Bien haces también. Los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Amado Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias por esta tu palabra, y te pido que me dé la sabiduría para expresarla. Con tu sabiduría podemos hacerlo todo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el versículo clave que realmente quiero usar es el verso 14. Recuerda que estamos usando Santiago 2, el verso 14. Y es claro, el verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá
la fe es salvarle. Interesante, ¿cierto? Ahora, un predicador dijo una vez: hermanos, todo lo que el buen Señor me diga que haga en este bendito libro, dice, eso haré. Si veo, gloria al Señor, dice él, si veo en él que debo saltar a través de un muro de piedra, lo haré. Atravesarlo pertenece a Dios. Saltarlo me pertenece a mí. Hacer algo de esa naturaleza exige una fe viva. Una fe viva que responda en obediencia a la voluntad de Dios. Santiago habla de una fe viva que cambia vidas, una fe que hace que los creyentes hagan cosas que de otra manera no harían. Voy a parar aquí y voy a comentarles un breve testimonio. Hace muchos años, iniciando mi ministerio, y posiblemente algunas personas podían estar escuchando o viendo este video, pasó lo siguiente. Estuve en un pueblo por los lados de Córdoba. Estaba predicando la palabra de Dios y recuerdo que estábamos al aire libre. Había un sol, una luna espectacular que iluminaba todo. Una luna impresionante y muchas estrellas. De repente, en el momento que inicio la prédica, estuve hablando de fe, la fe de Pedro. Y de repente, en un momento como de silencio, escuché la risa muy maquiavélico de una mujer. Y no había un tiempo entre otro que escuché la voz de dos hombres que comenzaron a reír, si es caso peor. Yo quedé en silencio y comencé a mirar por todos los lados. Y vi que había temor en las personas de la iglesia ahí. Había temor. Me cuestionaba internamente, decía: Señor, ¿qué está sucediendo? Muéstrame. El Señor me dijo esto, y yo me acerco un poco a usted porque esto es un testimonio que yo nunca y jamás voy a olvidar. Y lo he dado en varios lugares donde he estado predicando la palabra de Dios. Y me dijo el Señor: agarre firmemente el micrófono, yo te protegeré, nada pasará. Diga estas palabras. Las palabras que el Señor me dio fueron, no quiero alargar mucho, dijo: va a llover. El Señor me dice: va a llover. Yo repito, el Señor me acabó de decir que va a llover. Y estas tres personas, ¿te imaginas la risa que dieron cuando yo dije: el Señor me dijo que va a llover? Recuerdo que la señora dijo: ¿de qué Señor está hablando? Porque el que Él tiene, no tiene ese poder. El Señor me dijo: va a venir una centella, un rayo, si se dice así, ¿no? Y va a golpear el micrófono. No tengas miedo, yo te protejo. Así que yo decidí poner mi fe en lo que yo escuché, en lo que Dios me dijo a mí. Y estaba seguro que era Dios que me habló. Agarré el micrófono y me dice él: dile a los músicos que suelten las guitarras, que tapen con plástico porque va a llover duro. Ellos no están en esto. Dios, solo Dios, mi persona y estas tres que están ahí riéndose. Mis amados hermanos, créanme lo que yo les digo,
delante de Dios. De repente comenzó a llover, pero fue de la siguiente manera. El sol, la luna, comienza a meterse y a desaparecer, las estrellas, y se puso oscuro, oscuro. Todo el mundo miraba hacia el cielo. Y yo solo levantaba un dedo y decía, ahí está mi Dios. Él dijo que va a llover y va a llover. Y no era tiempo de lluvia. Por eso se reían. No era tiempo de lluvia. Hermanos míos, cayó un aguacero. Yo recuerdo que yo tenía un saco gris y un pantalón blanco. No me olvido de eso. Y aún yo creo que en mi casa, en la isla de San Andrés, hay una foto de esas en alguna parte. Y, hermanos, cayó el aguacero del momento. No fue en alrededor, sino en el campo donde estábamos predicando la palabra de Dios. Una cosa impresionante, se lo digo yo, que he visto a Dios hacer muchos, pero muchos milagros, hacer cosas impresionantes, pero esta noche yo me quedé sorprendido de ver la gloria de Dios. Hermanos míos, estoy yo enfrente y sale de este lado enfrente un relámpago de esos rojos y se dio contra el micrófono. El micrófono se deshizo y no miento, vuelvo y digo, delante de Dios, en polvo, se cayó. Yo solo hice esto y digo, me dan otro micrófono, por favor, que ya este no me sirve. Mi fe estaba fundamentado en el Señor y en lo que Él estaba haciendo al momento. Estas tres personas, el pueblo, recuerdo sus nombres, pero no debo mencionarlos, porque ellos cayeron delante del altar, se entregaron al Señor. Y yo le diré algo, hoy en día deben de tener cada uno de ellos unos 70 y pico, 80 años. Pero lo que te puedo decir, que lo que Dios hizo ahí en fe, ellos fueron a servir a Dios. Y supe que la mujer se unió a una iglesia evangélica y era una líder, y los dos hombres se hicieron pastores. Eso es lo que hace la fe que Dios nos da en las personas cuando creemos firmemente en lo que Dios hace. La fe viva no es una afirmación vana, no es una afirmación vana. Dice la Biblia del verso 14 de que el capítulo que estamos leyendo, dice lo siguiente, escúcheme, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, verso 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hay personas que llegan muchas veces a tu comunidad o tu iglesia y dicen, ustedes me podían ayudar con un dinero para comprar comida para mis hijos, o vamos a hacerlo más directo, me podían regalar algo para comer. Y la mayoría dice, vamos a estar orando al Señor por ti, ahora mismo no tengo nada, sino estos 500 pesos, 1000 pesos. Y yo muchas veces pregunto, si Dios mandó a esta persona allí a usted, es porque usted le debe dar y tienes para darle. Pero tu fe es, oraremos por ti. Y la verdad no oras, la verdad no oras. Por eso el diablo tiene control de las cosas. Porque los que Dios ha llamado y les ha llenado con esa fe, es triste
que no están cumpliendo con Dios ni su ministerio. Tenemos algo impresionante. Yo vivo por fe desde que conocí al Señor. Vivir por fe no es que no voy a trabajar. Yo vivo por fe porque creo que Dios me dará la vida diaria, voy a conseguir diario, voy a dar porque la Biblia dice que si yo, con esto es que voy a ganar el pan de cada día. Yo debo trabajar. Yo no estoy esperando que tengo fe. Señor, tengo hambre hoy, suélteme lo que tienes allá para comer hoy. No, entienda esta fe viva del cual estoy hablando. Por favor, interprétalo bien. Ahora, miremos esta fe viva. Dije que no es una afirmación vana. Vana quiere decir que quiero que no exista. No es en vano que lo digo, es la verdad. Existe esta fe. Voy a explicarte esto. 1. Para muchos, la fe es solo una palabra. Y ahí está el ejemplo por el cual les di hace poquito. La fe es solo una palabra. Una palabra. Abraham no tuvo una fe, solo palabra. Abraham iba con su hijo porque Dios le dijo, ve, sacrifíquemelo, lo quiero para mí. Abraham sabía el dolor que estaba en su corazón en el momento, pero decidió aplicar esa fe. Voy a creerle a Dios. Voy a creer a Dios. Tomó su hijo, lo que necesitaba. Cuando llegó, busquemos la leña, mi hijo. Hizo el altar, ahí puso todo, puso a su hijo, le amarra manos y pies, saca el cuchillo. Mira esta fe, una fe viva, mírala. Levanta y estoy seguro que el hombre lloraba. Yo tengo unas tijeras aquí. Usted sabe que yo cojo estas tijeras y Dios me dice, entrégame tu hijo Spencer. Y voy y estoy llorando. Y cuando hago para deshacer la vida de mi hijo, me habla el Señor. Deja al muchacho en paz, Spencer. Así le dijo a Abraham. Deja al muchacho en paz. Y se escucha un me. Ahí estaba el cordero. Ahí estaba el cordero. Esa es una fe. No es esa fe que hoy en día estamos viendo y esperando. Estamos cerrados. Es la fe que Dios quiere que tú y yo vivamos. Crea que Dios puede detener la lluvia si se lo pidas. Te voy a decir algo y quiero que me entienda, por favor. Si yo quiero algo, ¿cómo crees tú que debo conseguirla? Pidiendo, ¿cierto? La Biblia dice que lo que quiero, que debo tocar, que debo pedir, se me va a abrir y ahí está. Pero mi fe tiene que ser una fe viva. O voy a ponerlo sencillo. Una fe en Cristo. Una fe en lo que Dios realmente puede hacer por mí. Les dije al iniciar que ahí puse un reloj grande. Está funcionando. Te voy a dar la razón. En un mundo espiritual, alguien dice que cuando un reloj se para, o sea, la batería, la pila se acaba, se para, dice que hay que cambiarla inmediatamente porque ahí termina tu vida. Escuchen esto. Dios no dice eso. Es una creencia de otros. Pero Dios no dice eso exactamente. Yo lo que te puedo decir es que cuando tienes fe en Dios, puedes decir a esa pila que se quedó sin corriente, sin energía, en el nombre de Jesucristo, Señor, necesito que esa pila tenga energía para que el reloj funcione. Ojo, necesito que. Usted dirá, ay, no hablas así a Dios. Es que Dios quiere que yo le hable así. Dios era tan amigo de Moisés.
Yo creo que hasta discutían. Era tan amigo de Job que hablaban. Los amigos se hablan. Los amigos se hablan. Los que no son amigos no se hablan, porque no se conocen. Pero cuando yo hablo con Dios es porque conozco a Dios. Amén. Esa es la realidad. Ahora, hermanos, observe que en este versículo 14, Santiago no da a entender que un hombre puede tener fe y no tener obras. En cambio, Santiago plantea una pregunta retórica y dice: ¿qué provecho tiene si una persona dice que tiene fe, pero no tiene obras? O sea, hermanos, Santiago ni siquiera admite que sea una posibilidad. El hombre representado es uno que habla de fe, habla de cosas de naturaleza espiritual, habla de religión, pero no nuestro cambio. Creo que me entiendes. Santiago ilustra su propio caso al señalar la tradición de la limosna. En aquellos días, dice, en aquellos días se esperaba que uno diera a los pobres, simplemente dar un servicio de labios a los pobres. Los dejaba igualmente desamparados. Lo mismo sucede hoy, hermanos. Lo mismo sucede hoy. Si uno ve a un hermano muriendo de hambre, desaparecen sus dolores de hambre con buenos deseos. Tiene hambre. Dios va a suplir, no te preocupes. Yo sé que Dios va a suplir. Hey, los comentarios amables calientan el cuerpo y protegen del frío intenso. Del mismo modo, la fe debe ir acompañada de acción. La fe debe ir acompañada de acción. Primera Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Si tu hermano tiene hambre y llega, abre la nevera, por favor. Saque lo que puedas. Déselo. No es que no tiene fe, tiene fe. Llegó donde el hombre de Dios, la mujer de Dios que le puede ayudar. Eso es fe. Usted es el que debe cumplir con esa fe viva. Sácale y dale, que Dios va a hacer la obra. Después la nevera suya se va a llenar. Le voy a dar un ejemplo. Yo no soy hombre de tener mucha ropa, pero la gloria sea para Dios. Cuando yo veo que alguien lo necesita, yo saco y doy. Yo saco y doy. Yo no tengo mucha ropa. Y soy un hombre que me gusta vestir bien, porque siempre he dicho, soy siervo de Dios. Pero yo pido a Dios que me abre ese camino, pero yo doy. Y yo creo que el que me da a mí, Dios lo va a progresar. Pero si no tiene esa fe, que cuando da, recibe, no me des. Yo quiero que tengas fe, que todo lo que tú has hecho por mí, Dios te lo va a recompensar ahora con creces. Tienes que creerlo. Cuando tú ayudas a un profeta, a un hombre de Dios, Dios a ti te va a bendecir. Quiero que tengas eso claro. Dios te va a bendecir. La fe no es un credo, hermanos. No es un credo intelectual. No, la fe no es un credo intelectual. El verso 17 y el verso 19 dice lo siguiente, escuchen, y me entenderás porque yo digo que la fe no es un credo intelectual. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero
alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Mis obras, perdón, voy a repetir. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No sé si lo has entendido. La fe no es un credo. No es un credo. No. La fe no es un credo intelectual. Ahora, vamos a tratar de entender esto. La Biblia es clara en que si no has venido a Dios por medio de Cristo, no has venido a Él en absoluto. ¿Por qué? Es que yo para llegar a un lugar tengo que encontrar una puerta, ¿no? O un camino. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la puerta? Cristo. Entonces, si yo no llego al Señor por Cristo, yo no llegué, no estoy ahí. Conocer cerca de Dios no te lleva a ninguna parte si no tienes eso claro. Santiago lo deja en claro cuando dice, señala que incluso el diablo cree en Dios. Seguramente él no irá al cielo, ¿no? El diablo no va al cielo. Ya estuvo por ahí, pero cometió su fachada y se vino para abajo. Ok. Entonces, un escritor dice una vez, el conocimiento acerca de Dios no puede conectar al hombre con Dios más de lo que la vista del sol puede llevarte a los cielos. Más que la vista del sol llevarte a los cielos. Esto es tan interesante. Sucede que las personas pueden ser los defensores de una gran doctrina. Usted puede ser defensor de tu doctrina. Una doctrina impresionante. Yo siempre respeto la doctrina de las personas. Nunca me meto con nadie en su doctrina. Pero su doctrina no tiene sentido hasta que llegan a una fe viva en Jesús. Esta fe supera, y aquí ya entenderá por qué hablo tanto de la fe viva. Cuando tú llegas a Jesús en esta fe viva, estás superando la palabra con los hechos. Con los hechos.